ejército. Bueno, lo vamos a ver de último, cuando terminemos. Pero realmente fueron 36 años de lucha, de muertes, de la sociedad civil, universitarios, Oliverio Casalá. Fue una situación calamitosa que se dio en el país. Bueno, el último día de clase, yo recuerdo que hablamos, dice que dichos acuerdos que pusieron fin a la guerra civil en Guatemala vinieron precedidos por los acuerdos de paz en Centroamérica, Esquipulas 1 y Esquipulas 2. Si ustedes recuerdan quién presidía estas reuniones, era el vicepresidente de la República, Roberto Carpio Nicol. Quien estaba de presidente era Vinicio Cerezo. Lo que se buscaba era la pacificación realmente de la región centroamericana y que disminuyera o que realmente feneciera lo que era realmente la violencia en toda la región. Entonces, esos acuerdos de paz de Guatemala pretendían lograr una paz firme y duradera para un país centroamericano que todavía no se ha liberado de otros tipos de nuevas violencias. Es cierto que finalizó esos movimientos guerrilleros, esos movimientos, enfrentamientos entre el ejército y el grupo guerrillero, o sea, la Unidad Revolucionaria Guatemalteca, que hoy conforma parte de un partido político. Como consecuencia, entonces, esos acuerdos de paz siguen padeciendo de muchas situaciones, porque no se le dio seguimiento. Es decir, que no se les ha dado el cumplimiento. Y por lo tanto existen gran inequidad, existen injusticias, pobreza y la falta de desarrollo. En efecto, disminuyó la guerra, terminó la guerra, pero vinieron esa democracia, esa apertura democrática que se dio, lo que trajo consigo mismo fue una gran corrupción en un sistema de carácter eminentemente republicano. Cuando hablamos de un sistema o de un gobierno eminentemente republicano, es porque están los tres poderes del Estado: el legislativo, judicial y el ejecutivo. Entonces, disminuye la guerra, pero entran los grandes problemas del narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero, las grandes injusticias, la pobreza extrema en el interior de la República. Realmente se terminaron unos problemas, pero vinieron otros problemas similares o peores. Hay algo muy importante, que lo que es la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la agenda de ellos para el 2030, dice, hay una consecución, dice, con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Esos aspectos de desarrollo sostenible se refieren de que en ese ítem, en ese desarrollo, deben de haber aspectos que realmente merecen ser analizados, estudiados a través de un desarrollo sostenible de los mismos acuerdos de paz. Pero cualquiera me puede decir, ¿cómo es posible que haya un desarrollo sostenible? Señores, Europa, Oslo, Suecia, Noruega, España han apoyado al país para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Lamentablemente es que la Comisión
La comisión de verificación de esos acuerdos de paz, señores, es la que le debe de dar el informe al pueblo de Guatemala, que le explique realmente qué fue lo que sucedió. Si ustedes recuerdan, cuando se dio la muerte de Monseñor Gerardi, un día después de que él publicó su libro, el Remi, en donde se habla de las grandes matazones y de las grandes muertes, de los grandes genocidios que se dan en el interior del país. Pero ¿cómo es posible, jóvenes, que esa comisión dé frutos si prácticamente es una comisión instalada por el gobierno? Como dice un dicho, que entre bomberos no se machucan la manguera. Son ovejas de la misma loma. Entonces, como consecuencia, esa comisión jamás va a dictar un informe o dar un informe realmente real. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque entonces está denigrando a la propia institución o bien al propio gobierno. Sin embargo, en el Remi, en ese registro de la obra que escribió el Monseñor Gerardi, habla. Ustedes leen el Remi, se van a sorprender, donde se cuentan todas las historias de las grandes violaciones a todos los campesinos, a todas las personas del área rural que supuestamente conformaban parte de la guerrilla. Entonces, por ello, y en el marco de la agenda, dicen, del 2030 de las Naciones Unidas para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible, tenemos ahorita, fíjense, 27 años después, estos acuerdos merecen ser valorados desde el convencimiento firme de que la paz y la justicia y los derechos humanos son aspiraciones imprescindibles para la vida de los pueblos. Definitivamente que es lo que se busca. Entonces, los conflictos armados internos en un país, fíjense bien, los conflictos armados internos en un país provocan muerte, sufrimiento, lo que fue un hecho en nuestro territorio aproximadamente durante 36 años, donde se enfrentó el ejército y la UNRG. Y para poner fin a dicho conflicto, fue necesario dialogar y negociar por 10 años, lo que yo les explicaba a ustedes, que en efecto, la firma se firmó en el gobierno de don Álvaro Arzú, pero ya durante 10 años anteriores ya venían dándose esas discusiones para la aprobación de esa firma de dos acuerdos. Bueno, que al final llevaron a la firma de la paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996. Miren, estos acuerdos trazaron metas para el cumplimiento de los derechos y oportunidades que consigna la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, jóvenes, que estos acuerdos, entre comillas, fueron firmados en países eminentemente, bueno, llamémosle civilizados, pues en materia de derechos internacionales, basados principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, los mismos constituyó en consensos de carácter nacional, avalados por los diferentes sectores en la Asamblea de la Sociedad Civil. Es decir, cuando estamos representados en la Asamblea de la Sociedad Civil, esto significa que cuando Guatemala firma los acuerdos de paz el 29 de diciembre, antes, en efecto, esos acuerdos ya se habían reunido lo que es la sociedad civil.
con los comandantes de la guerrilla y el ejército de Guatemala. Es más, para el 29 de diciembre en esa firma, esa se firma en el Palacio Nacional, en donde están todos los comandantes guerrilleros. Está don Álvaro Arzú, está también el que está preso ahorita, ¿cómo se llama este? El señor Molina, que fue presidente de Guatemala. Si él realmente, él era un buen prospecto para como un buen candidato presidencial, pero lo que sucede es que la ambición y a las personas cuando no están formadas intelectualmente, formadas y capacitadas para gobernar, cualquiera les presenta cuestiones de carácter difusa social y les dan muy mal asesoramiento. Y miren, le dan la caída, lo hacen renunciar y ahí está el pobre preso, junto con la otra señora, doña Roxana. Es increíble. Él formó parte de la firma de los acuerdos de paz. Pero realmente, ¿qué acuerdos de paz, señores? Si no se les ha dado seguimiento. Entonces, su cumplimiento progresivo debe satisfacer las aspiraciones de los guatemaltecos y estar sustentado en el diálogo con el fin de erradicar la violencia. Eso eran los elementos filosóficos y los aspectos fundamentales de los acuerdos. Ese enfrentamiento, esa muerte de 200,000 civiles, de personas guatemaltecas, en donde realmente era la gran preocupación que existía y que se estaba extendiendo a toda el área centroamericana. ¿Por qué de la firma de Esquipulas I y de Esquipulas II? Era por la misma situación que se estaba dando. Entonces, dichos acuerdos pusieron fin a más de 30 años de enfrentamiento armado, 36 años, que dejó luto, dejó dolor y heridas en la sociedad guatemalteca. Esperando que esto no vuelva a suceder, es otra etapa que necesariamente debe consistir en la preservación de la paz, esperando que de su suscripción en adelante los futuros profesionales universitarios sean producto de la paz, todos ustedes, definitivamente, y no de la guerra. Es prioritario dar por fenecida la guerra. La tarea debe de consistir en transmitir a los ciudadanos una cultura de paz, que el conflicto y las diferencias de cualquier índole se solucionen no con la violencia y la fuerza, sino que con el diálogo y la ley, lo que fortalecerá el Estado y dará la credibilidad a las instituciones, fortaleciendo el Estado de Derecho. Cuando hablamos de los acuerdos sobre el acuerdo sobre la situación agraria del país, ¿por qué se inmiscuyó, por qué se involucró también este acuerdo en la firma de los acuerdos de paz, en los aspectos de situación agraria? Porque si ustedes, imagínense, actualmente tenemos el gran problema en Sololá, en Panajachel, ahí en Santa Catarina, Iztahuacán. Hay un gran enfrentamiento entre dos poblaciones por situaciones de limítrofe y por cuestiones de territorio de la época colonial. Esos acuerdos son precisamente para la solución de ese tipo de conflictos, no solamente para la dotación de tierras. Pero ¿cómo es posible que viene el Estado y les manda el ejército y dicta medidas constitucionales para calmar los ánimos? Señores, si el ejército está para proteger las fronteras y para proteger la nación, el ejército no está para ir a matar gente, nuestra propia gente al interior de la república.
Esa no es la forma y la salida para la solución de los conflictos. ¿Cómo es posible que don Yamatei, cuando llega al gobierno, quería desaparecer la Secretaría de Asuntos Agrarios? Si la Secretaría de Asuntos Agrarios es la institución que administra y que está pegada al Ejecutivo. La Secretaría de Asuntos Agrarios es la que le presenta la problemática existente y soluciones de problemas al Ejecutivo. Mi pregunta es, ¿quién es el secretario de la Secretaría de Asuntos Agrarios? El presidente debiera decirle al secretario de Asuntos Agrarios: señor, tiene 6 meses para que usted me vaya a resolver ese problema allá a Santa María, Iztahuacán, Sololapa, Najachel, porque ya no soporto. Ya mi gobierno ya no aguanta eso y yo no voy a tener metido el ejército ahí. Señores, o que le presente la renuncia porque no puede resolver el problema. Pero ¿cómo es posible que lo vaya a resolver si él no sabe de resoluciones de conciliación, de tribunales arbitrales? Valor el que tienen los políticos de irse a meter al gobierno sin ninguna formación académica. Se requiere que cuando el gobierno llega al poder, tiene que llevar un plan de gobierno y decir: este va a ser mi ministro de Finanzas, este va a ser el ministro de Agricultura. Señores, pero ingenieros agrónomos con maestrías sacadas en Europa, en Suiza, en Israel. ¿Cómo es posible que gobiernos anteriores en Guatemala, mecánicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, de Alimentación, que sabe un mecánico, señores, de agricultura? Pero ni modo, como dieron pisto en la campaña, están cobrando su factura política. Es realmente difícil la situación. El secretario de Asuntos, estamos hablando de este acuerdo de situación agraria. El Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia tiene que ir a dialogar con los alcaldes que conforman parte de esos dos municipios, es el del limítrofe. Tiene que ir a hablar con los gobernadores. Tiene que tener ese don de convencimiento. Plantearles el problema que viene desde la época de la colonia. ¿Y cuál es la solución a este problema? Que hay 2,000 problemas agrarios. Entonces, estos señores quieren que se enmarquen los limítrofes. Perfecto, se enmarcan. ¿Ustedes qué es lo que necesitan? Necesitamos ampliación de tal parte de la tierra. Pues el Estado debe de comprar otra finca y darles lo que la gente necesita. Pero no meterles el ejército, porque el ejército va a ir a apaciguar los ánimos. Lo que está sembrando ahí es más violencia y esa no es la forma de la solución de los conflictos. Pero es por lo mismo, por ejemplo, en el periodo del gobierno del señor el cómico, él llegó sin nada, él jamás pensó que iba a llegar a ser presidente. Y ahora el hermano va de candidato. Miren, no tenía equipo de trabajo. Jaló este pelón de aquí, jaló este otro pelón de acá. A los 6 meses le estaban renunciando. Señores, ¿qué gobierno puede salir adelante ante una situación de esa naturaleza? Pero es por lo mismo. Entonces, salimos de una situación de violencia y caímos a la otra. Pero los problemas no son esa forma de que el gobierno tiende a solucionarlos. Vamos a crear una ley de cuestión de proyecto de Estado para que metemos el ejército y ahí calmamos los ánimos. No, hombre, así no es. Así no es. Debemos ponerle un parche al problema. Es como, por ejemplo, cuando se dio el movimiento de la caída de Jacobo Arbenz y Guzmán. Teníamos el decreto 900 de la reforma agraria. ¿Y qué sucedió? Se derogó el decreto 900
porque le dan el golpe de Estado a Jacobo Arbenz Guzmán y meten la ley de transformación agraria. Es una gran demagogia. Es una gran demagogia para engañar al pueblo. ¿Qué sucedió con el Instituto Nacional de Transformación? Desapareció y lo absorbió el MAGA. Por lo mismo que no son instituciones fortalecidas, no tienen base, sustento para su actividad. Entonces, definitivamente, hoy, yo les aseguro a ustedes, queremos saber quién nos va a hablar de la situación agraria del país. Esperemos ahora de los candidatos quién nos va a hablar sobre los aspectos de situación relacionada con los acuerdos de los derechos indígenas. Ahí está WINAC, ahí está la URNG, que creo que van en coalición. Miren, yo no sé quién tiene un buen plan de gobierno. Esto es la continuidad a la loca. Tantos profesionales doctos en la materia, egresados de la Universidad de San Carlos, pero apáticos a la política. Una vez entran, ya los están metiendo, los están envolviendo en las mafias y en los sobornos y en las extorsiones y en la... Entonces mejor renuncia, porque es gente de principios, es gente nacidos en una buena cuna, tal vez no millonarios, pero con una buena orientación. Tuvieron maestros conscientes que les enseñaron realmente la situación que vive este país. La Universidad de San Carlos, excelentes profesionales para formar parte de un gobierno, para salir del acabose en el que nos encontramos. Miren, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia llevan para 3 periodos. En cada periodo se han llevado como 5 millones cada uno. Ya van para 3 millones. Cada uno va a salir como con 15 millones. Señores, es que esta es la realidad por la que atraviesa el país. Estos magistrados, cuando tomaron posesión, el presidente los hizo jurar que ellos iban a defender a todos los funcionarios públicos del Estado. Imagínense ustedes. Ni modo. La situación es difícil. Entonces, los acuerdos de paz tienen su base en el acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Definitivamente. Los acuerdos que forman parte del acuerdo de paz firme y duradera son los siguientes. Fíjense, pues. Son 10. No había pensado que ustedes bajaran esos acuerdos que los pueden bajar ahí por internet, pero yo hice un pequeño resumen en una hoja en donde los enmarco y les digo cuáles son los acuerdos sustantivos y cuáles son los acuerdos adjetivos o bien operativos, pues cuando hablábamos del derecho en otros términos. Entonces, uno, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos suscrito en Ciudad de México. Este acuerdo, jóvenes, vela por los derechos humanos. El segundo acuerdo, fíjense pues, es decir, yo les puedo hacer una pregunta en el examen, pero no tan compleja. Si yo les hablo a ustedes que se refiere a un acuerdo relacionado con los pueblos indígenas, ustedes ya saben que es el acuerdo sobre materia de las relaciones de los pueblos indígenas, que lo vamos a ver adelante, pero si yo les menciono a ustedes que es el acuerdo sobre aspectos sociales en materia agraria, entonces ahí está la respuesta, no nos perdemos. Entonces,
Este acuerdo del reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, ¿cuáles son estas? Miren, cuando se da el enfrentamiento armado en Guatemala, entra el ejército a todas las comunidades campesinas rurales del interior de la República. Las mujeres son violadas, salen huyendo en medio de la montaña porque el ejército va tras ellos porque creen que son guerrilleros, o bien apoyan a la guerrilla o bien a la URNG. ¿Y dónde van a parar todas estas personas? Van a parar a México. Y este acuerdo se firma entonces en Oslo. Acá, con este acuerdo, surge lo que era esa secretaría y nombran al expresidente Colón, al que acaba de fallecer, y es donde él abre los espacios por el apellido, que era sobrino de Manuel Colón y todas las cuestiones. No le costó mucho darse a conocer y como consecuencia, como Manuel Colón era muy conocido y querido, él pues también quiso darse a conocer y ser querido y se le dio esta secretaría en donde él participó en traer de regreso, valga la redundancia, traer a todas las personas desarraigadas por el enfrentamiento armado que se encontraban en México y en otros estados, en donde a través de los acuerdos viene el estado de Guatemala y principia a reubicarlos, compra fincas en Cobán, en el Petén, en San Fray Bartolomé de las Casas. Los que son de por ahí saben muy bien qué es lo que yo les estoy hablando. Entonces, en el que las partes se comprometieron a que todas las personas que se movilizaron internamente y los que salieron del país tienen el derecho a retornar, trabajar y participar en el desarrollo del mismo. Significa entonces que con este acuerdo entran los camiones, entran las camionetas, entran todo el montón de indígenas, los campesinos, etcétera, etcétera, por el Quiché, por Huehuetenango, entran a Guatemala celebrando que han regresado a su país y el Estado principia entonces a dotarles de tierras, apoyarlos de conformidad con la asesoría y el apoyo que estaba dando en esa época el expresidente Colón. El tercer acuerdo es el establecimiento de la comisión, fíjense pues, al esclarecimiento histórico de las violaciones que han causado sufrimiento a la población guatemalteca, suscrito en Oslo. Este acuerdo, jóvenes, se conforma una comisión. Por el momento no recuerdo los nombres de los secretarios de las comisiones, que eran políticos. Pero, ¿qué informe pueden dar ellos, señores? Si son lobos de la misma loma. ¿Cómo van a dar un informe ellos negativo de que el ejército barrió, de que el ejército cometió genocidio, que el ejército hizo grandes violaciones de los derechos humanos? Señores, el que hace ese informe lo destituyen inmediatamente o lo matan, porque están denigrando lo que es la participación del ejército, de todo lo que hizo. Entonces, esta comisión, señores, ha sido y continuará siendo una comisión de adorno, una caricatura de acuerdo. Aquí, esta comisión tenía que verse conformado por personas como Iván Velázquez. Esa comisión tenía que conformarse por personas de Oslo, Suecia, Estocolmo, personas de Europa, para que fueran imparciales en cuanto a la verificación y en cuanto a dar los informes, para explicarle al pueblo de Guatemala. Dice, se establece la comisión de investigación
ya que el pueblo de Guatemala tiene el derecho de saber cómo sucedieron los hechos en el enfrentamiento armado y los grupos responsables, el ejército. ¿Por qué doña Yasmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo, sentenció a varios militares y los tiene todavía en el bote? ¿Por qué Miguel Ángel Gálvez también dictó unas resoluciones en contra de varios militares y la Fundación contra el Terrorismo se mete a interponer un juicio un antejuicio en contra del licenciado Miguel Ángel Gálvez, el cual tiene que salir del país huyendo porque lo quieren matar? La Fundación contra el Terrorismo prácticamente son los mismos que formaron parte. Estos familiares formaron parte de sus antecesores, de qué fue lo que sucedió en el interior de la República. Esto es una situación muy difícil. Entonces, esta comisión para el esclarecimiento viene, y como no funcionaba, viene el monseñor Gerardi, escribe el libro, el REMI, que era un registro de las registro de todas las situaciones de las violencias de los derechos humanos en Guatemala, en donde se hablaba de las matanzas que había cometido el ejército en el interior de la República, principalmente de los grupos étnicos. Señores, al segundo día de que él publica su libro, a él lo matan. Ahí en el Parque San Sebastián, ahí en la zona 1. Después decían que un perro lo había matado. Después decían que era problema de carácter de pasional de homosexuales. Miren, ¿qué no se inventaron, señores? Pero lo importante es que existe una comisión que le da acompañamiento a todos estos problemas. Hay una señora de apellido Cruz que recibe apoyo internacional y que le da acompañamiento a todas las personas de las cuales se les violaron sus derechos humanos, en donde realmente han sido sentenciadas varias personas, y al Estado de Guatemala se le ha sentenciado económicamente para el reconocimiento de esos problemas en contra de estas personas. La muerte del papá de la señora Menchú en la embajada de España. Tiene sus bemoles y muchas cuestiones que analizar ese caso. Sin embargo, se salvó, no recuerdo, el embajador de España y quien cuenta la historia. Y la señora Menchú, que inicia las acciones legales en contra del Estado de Guatemala y se le ha resarcido económicamente con millonadas por los daños ocasionados. Situación que eso nadie lo dice. Situación que nadie quiera que se sepan públicamente. Pero al leer la historia realmente del país es algo catastrófico, jóvenes. Luego tenemos lo que yo les mencionaba, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito en México. En este acuerdo se reconoce, fíjense bien, el respeto a la cultura maya y los derechos de los pueblos indígenas. Se respeta su identidad, se respeta su cosmovisión. Yo les puedo preguntar en el examen, ¿es la institución que se firmó con los acuerdos de paz relacionados con el respeto a la identidad, con respeto a la cosmovisión, todos esos derechos que se deben de respetar de los pueblos indígenas? Entonces, ¿a qué acuerdo nos estamos refiriendo? Sencillamente, es posible que yo no les ponga directamente identidades, derechos de los pueblos indígenas, no. Es decir, que ustedes cuando lean va a decir, este es el acuerdo sobre identidad de los pueblos indígenas.
el cual se refiere a la cultura, a los mayas y a los mayas, a la cosmovisión. Este es derecho de los pueblos indígenas. Si yo les hablo a ustedes de la Secretaría de Asuntos Agrarios, Secretaría de Asuntos de la Presidencia, el cual debe darle solución a los conflictos internos agrarios en el país, principalmente el de Santa María, Santa María, ¿cómo es? Nahualal, el que está aquí en Sololá. Entonces, acuerdos sobre situación agraria. Pero no nos salgamos de la temática. Sigamos. No nos salgamos sobre la temática sobre, por ejemplo, el tema de que nosotros estamos viendo específicamente, que es sobre aspectos indígenas. Entonces, acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria suscrito en México, en que las partes se comprometen a lograr participación de la sociedad en el desarrollo del país con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, incluyendo, entre otros, la distribución de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, se conforma la sociedad civil, se conforman grupos de los cuales se le da asesoramiento al gobierno por medio de las instituciones, Fontierra, Contierra, Protierra, la Secretaría de Asuntos Agrarios principalmente. Entonces, no hay que actuar con el hígado en el gobierno. El gobierno requiere de gente docta, de gente capacitada, de gente que conozca de la problemática del interior de la República. ¿Cómo van a mandar? Es decir, que al presidente le mandan una lista de 20 personas, por ejemplo, de Panajachel, de Sololá, para gobernador. Porque las gobernaciones pertenecen al Ministerio de Gobernación. Entonces, el presidente elige de una terna. Pero como todas estas decisiones son de carácter político y con ciertas influencias, ¿cómo es que van a nombrar a un bachiller de gobernador? Alguien que, señores, que no conoce en lo absoluto y nunca ni ha leído lo que es la problemática agraria en el país. ¿Qué solución le va a dar esta persona a los problemas de ese sector? Se llora sangre y el problema lo complican en vez de darle soluciones. Compliquemos el problema. Así viene más apoyo internacional y podemos robar más. Esa es la filosofía de la gente que está gobernando. Acuerdos sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. ¿Qué sucedió con don Álvaro Arzú cuando llegó al gobierno? Él disminuyó parte del ejército. ¿Por qué decimos entonces que Costa Rica se le llama la Suiza de América? Miren, yo no sé, todavía no estoy muy bien enterado quiénes fueron los que llegaron a Costa Rica, quiénes invadieron, quiénes llegaron a colonizar. Para mí como que son de la República Dominicana o son algo como franceses. Ellos tienen otra filosofía, ahí no hay ejército. El que va a Costa Rica y conoce, miren, se sorprende uno con el tipo de gente, su capital, sus paisajes, sus lugares, señores. Ahí no hay violencia. La gente es muy educada, muy culta. Pero nosotros realmente es cierto que fuimos conquistados por presos. Cuando Cristóbal Colón vino a América, no había quien lo acompañara. Lo que hicieron es que sacaron a todos los presos y se los metió para que se los trajera, que se vinieran con él. Y estos vinieron a mestizar a todo el país. Entonces nosotros tenemos una sangre de violencia, una sangre de gente inculta.
manejamos contra la vía, manejamos borrachos, le sacamos la madre a cualquiera, le enseñamos la pistola. Miren, es nuestra sangre, es nuestra propia forma de ser, de cómo somos. No tuvimos buena cuna, no que necesariamente ser millonarios o ricos, no tuvimos buenos padres. Los que me están escuchando, a nosotros nos criaron con un chicote, con una bala en la punta. Pero hoy no se les puede decir nada porque ya van a los derechos humanos a quejarse y a demandar a los padres que me intentó violar. Tremendas mentiras. Cuando se hacen los exámenes a las personas, a los niños, a las niñas, están vírgenes, no tienen absolutamente nada. Cuando se hacen los exámenes de físicos con los niños que supuestamente las madres dicen que fueron violadas, los niños inventando cómo no hay ni cómo poner los muñecos en las posiciones de una relación sexual. Y en los dictámenes, miren, salen los niños que no han sido dañados físicamente, pero las mujeres tienen bien socado a los maridos en el bote por violaciones. Al mes andan las mujeres queriendo sacar al marido y como son delitos de acción pública, ya no salen, tienen que dictarle sentencia hasta que se resuelva el problema, arrepentidas porque estaban mejor con el marido en la casa que haberlos amenazado y tenerlos en el Ministerio Público señalándolos de violadores y las personas realmente inocentes. Yo se los digo por experiencia. Entonces, es una sociedad realmente de cruces de sangre en donde somos así por naturaleza, pero somos así aquí en Guatemala. Esta gente cuando va a Suiza, esta gente cuando va a Estados Unidos anda con la cola en el rabo, anda con el rabo metido o escondido, porque anda con el gran miedo de que sean que sean despatriados, que sean pues enviados, que los regresen. En Suiza no se puede robar una maceta que se encuentre en una ventana en una casa. En Estados Unidos se respetan las leyes. Y aún así hay una de mareros que miren, al presidente Bukele tiene más de 800,000, más de 80,000 presos, delincuentes en El Salvador. Y los derechos humanos exigiéndole que los liberen. Lo que les pidió Bukele es que les mande comida y que lo dejen trabajar. Ahí los tiene. Entonces Guatemala necesita algo parecido. Porque en el extranjero los guatemaltecos son otros. Su conducta, su comportamiento, respetan, pero aquí no. Lo que les mencionaba con anterioridad, ahí está el alcalde de Misco arreglando actual hasta ahora las calles de San Cristóbal, dándole señalización, etcétera, etcétera. Uno, poniendo al revés aquellas cuestiones que dan luces, que en vez de poner lo rojo para frente cuando uno va, pusieron lo blanco y viceversa. Cuando uno viene, también lo blanco. Entonces, pusieron al revés las señalizaciones. ¿Cómo manda a poner túmulos, don Neto Brand, unos túmulos que apenas pasan tractores, señores? Y lo peor que pone túmulo con el gran anuncio, y el anuncio lo ponen donde está el túmulo. Deben de ponerlo unos 50 metros antes de llegar a él. Y los túmulos los pone gente que no puede ni manejar. ¿Cómo vas a ver qué tipo de túmulo va a ser? Y el otro, el maestro de obra exigiéndole que haga el túmulo. Entonces, se debe de contratar ingenieros civiles.
y no estos cuasqueros albañiles que no saben ni qué es lo que están haciendo, como los mecánicos. Tienen que recibir un curso en INTECAP, capacitarse, no aprender a la brava. Ahí están los mecánicos que no pueden ni cambiar aceite, no saben ni cómo se pone un filtro. Y si lo ponen, ustedes están viendo, porque ustedes ya se cercioraron con internet cómo es. Da pena. Y el valor de los funcionarios con aquella ambición de colocarse en los mejores puestos sin ninguna capacitación ni conocer la universidad. Miren, es cuestión realmente de conciencia. Un partido político, lo que le interesa en efecto es gente y el voto, pero debe de tener gente capacitada, economistas, médicos, abogados, gente, ingenieros agrónomos. Señores, con un gobierno con ese equipo, mis respetos. Uno, que no van a tener necesidad de ir a robar y controlar a los de abajo, porque del portero hasta la roba. Entonces, un profesional docto, capacitado, ya grande, con formación académica, le dan un ministerio. ¿Para qué va a ir a robar? Él va a ir a apoyar al gobierno, a sacar de la situación en la que se encuentra el país. Pero no darle espacios políticos. Por ejemplo, aquel que lo sacaron metido en un burdel con un montón de decanes, chupando, poniéndose a la gran matraca, que había sido diputado. Hombre, así no es la cosa. Esperemos que surja Batman a salvar Ciudad Gótica en estas elecciones con un buen proyecto de nación, con un buen plan de trabajo. Señores, que diga, porque nadie dice nada. Que diga, señores, estos son mis funcionarios. Para salud va fulano de tal. Para el Ministerio de Agricultura va fulano de tal. Pero nadie dice nada. Es cierto, por estrategia política. Yo les aseguro que sale alguien y dice, bueno, para el Ministerio de Economía va fulano de tal. Para el Ministerio de Salud va fulano de tal. Y si es posible, la mayoría hayan sido decanos de la universidad, con prestigio y respetos. Pero no, como este es un juego político, de que entro y a robar, a ver qué hago. Bueno, miren pues. El acuerdo sobre establecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, en el que se acuerda la misión del ejército de defender la soberanía y la integridad del territorio y el fortalecimiento del poder civil. Pero estos acuerdos no están diciendo mandar al ejército a Santa María ahí a Nagualá, a que vayan a poner orden y a darle las grandes matadas a los campesinos. Pero no se dejan porque estos están armados. Bueno, estos acuerdos tratan sobre los temas fundamentales sobre lo que se debe trabajar a lo largo plazo con el objeto de obtener cambios que beneficien la organización social guatemalteca, y lo segundo, que son los 4 restantes que comprenden los acuerdos de carácter operativo. Bueno, miren pues, estos acuerdos que vimos tratan sobre los temas fundamentales sobre los que se debe trabajar a largo plazo, con el objeto de obtener cambios que beneficien la organización social guatemalteca, y los segundos, los que están después de los 4 restantes, que comprenden los acuerdos de carácter operativo. Bueno,
hablamos de aspectos de carácter sustantivos y los otros de carácter operativo. Eso lo vamos a ver al final, aquí. Luego tenemos el acuerdo sobre el cese definitivo al fuego suscrito en Oslo, el acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Miren, si estos los políticos, las tres elecciones anteriores han sido un fracaso porque han fracasado y han tenido problemas los programas por los cuales son las elecciones. Yo les mencionaba en la última clase cuando hablábamos algo sobre las reformas del régimen electoral. Señores, no se han podido inscribir o no pudieron inscribirse por medio de internet porque el software realmente no se los permitía, no podían llenar los formularios, imagínense ustedes eso. Y como consecuencia entonces tuvieron que realizar las inscripciones físicamente de los candidatos a la presidencia. Es algo inaudito que estamos regresando a 3 periodos electorales anteriores. Y aquí hay algo muy importante cuando hablamos sobre las bases para la incorporación de la URNG a la legalidad. ¿Qué significa esto? Si ustedes se dan cuenta, en la lista de todos los partidos políticos, ahí aparece la URNG. Si no estoy mal, creo que va con WINAC en coalición para las elecciones para presidente y vicepresidente. Entonces, hay un acuerdo base en donde los comandantes de la URNG negociaron. Vamos a firmar los acuerdos, definitivamente, pero dentro de ellos tiene que haber uno que nosotros nos van a abrir los aspectos de carácter eminentemente democrático para que podamos participar en elecciones electorales. Y como consecuencia, pues se dio ese acuerdo para que ellos participen. Realmente, pues no era lo que ellos esperaban, porque creyeron de que el pueblo iba a votar por ellos. En las últimas elecciones, creo que 2 diputados entraron. En esta última no recuerdo. Entró Paulo Monsanto y que eran comandantes de la URNG. Pero ahí está inscrito el partido. Bueno, esperemos el acuerdo, cronograma para la implementación y cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz suscrito en la ciudad de Guatemala. Es decir, pues ya este último acuerdo es la firma duradera de los acuerdos de paz que se dieron el 29 de diciembre del 96. Por último, miren pues, tenemos, cuando iniciábamos la cátedra, hablábamos nosotros de lo que eran derechos sustantivos y de los derechos adjetivos. Entonces, estos acuerdos están divididos en sustantivos. Cuando hablamos del aspecto sustantivos, si nos referimos, por ejemplo, al Código Penal, nos estamos refiriendo a las penas, a los delitos, a las medidas de seguridad, todo lo preceptuado en el Código Penal, que son los aspectos eminentemente sustantivos. Y acá podríamos decir que el aspecto operativo nos referiríamos tal vez al derecho adjetivo, que es el proceso. Entonces, siendo los primeros sustantivos y los últimos 4 comprenden los acuerdos de carácter operativo. Cabal, 1 hora. Aquí nos vamos a quedar. Y nos miramos el próximo viernes. No quiero que me vayan a faltar. Miren pues, el próximo viernes vamos a ver los derechos humanos. Se van a dar cuenta ustedes a quién defiende los derechos humanos. A los delincuentes,
a los criminales, a los asesinos. Dice un magistrado del Tribunal Supremo Electoral que como ya cumplieron una pena, como ya pasó cierto tiempo, entonces a ellos, quien dice, se han rehabilitado y los derechos humanos abren los espacios para que puedan participar en política. Señores, ¿qué dice la Constitución de la Política de la República de Guatemala? Que los políticos deben ser dignos, honrados, respetuosos, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver el último día de clase. Entonces los derechos humanos prácticamente nos perjudican a nosotros los honrados. Van ustedes en la calle, de repente se les atravesó un motorista y le dieron. Señores, a quien se están llevando al bote es a ustedes y el otro fue el culpable. Y hay que pagarle. Y el policía quiere mordida. Él también, el de la grúa, también el de tránsito. En eso estamos. Es a ellos a lo que los protege. La vez pasada se corría aquí a unos ladrones y se detienen. Los detienen aquí los ciudadanos. Y llega la policía. La policía se quería llevar preso a las personas que detuvieron a los ladrones porque supuestamente no tenían licencia para portar arma. Se arriesgaron la vida. Detienen a los ladrones. A ellos se los querían llevar presos. Miren, esos son los derechos humanos. Y por eso el artículo 40 y ¿qué? El 46 constitucional, que esto es prevalencia del derecho interno. ¿Y qué nos dice la Corte de Constitucionalidad, señores? Esa Corte, solo como mencionábamos, resuelve solo aspectos de carácter político. O sea, esas resoluciones de la Corte son políticas. Yo no sé si van a inscribir a la señora, señora Ríos, hija de Efraín Ríos Montt, porque la Constitución dice que no, pero como los derechos humanos dice que sí. Entonces la Corte de Constitucionalidad dice que, fíjense bien, dice que debe de haber armonía, dice, entre los artículos que hablan sobre la primacía constitucional y así como que los derechos internos son superiores al derecho interno y que debe de humanizarse y que no debe haber discordia. Ahí está la sentencia. La vamos a ver el último día de clase. Luego vamos a ver lo que es el origen, pues tiene 3 puntos de vista a través de la historia. El religioso, el naturalista, el sistema positivista. ¿Y cómo se les conoce los derechos humanos? De primera generación, de segunda generación y de tercera generación. También son llamados derechos de solidaridad. Los que cursaron el curso de los derechos humanos, yo sé que vieron todo esto. Bueno, dependiendo del catedrático que hayan tenido. Jóvenes, ahí nos vamos a quedar, pasen ustedes. Mire, disculpe, entre paréntesis, ¿ya vieron esto que estamos analizando? ¿Aló? Yo no he visto eso, licenciado. Yo tampoco, licenciado. ¿Quién les dio derechos humanos? ¿Quién les dio a ustedes lo que eran los derechos humanos? ¿Quién se los dio? No recuerdo, Link, pero el nombre del licenciado, la verdad, tampoco. En mi sección fue el licenciado Jonathan Mayorga y realmente dio como 6 clases en todo el semestre y no dio ningún contenido. Yo tengo más de 15 años de no estudiar. Por el orden. Sí. Bueno, ¿quién quiere hablar?
Licenciado, a mí también el licenciado Jonathan Mayorga, y como dice la compañera, pues realmente el licenciado solo se conectó como a 6 clases en el semestre, entonces no dio contenido alguno con el cual uno pues pueda reforzar lo que usted está diciendo. Buenas tardes, licenciado. Yo sí vi algunos puntos de esto que usted mencionaba de los derechos humanos de primera generación y todo eso, pero a mí me dio clases el licenciado Ronnie Eulalio. Ah, sí. Sí, Ronnie López. Sí, Lick. Sí, yo lo conozco, somos amigos. Bueno, jóvenes, nos miramos el próximo día de clase, el día viernes. Muy bien, Lick. Bueno, pues pasen feliz noche. Feliz noche. Gracias.